El tema de hoy es derivadas totales de funciones de dos o más variables y para ello vamos a utilizar un concepto que es regla de la cadena. Solo que este concepto de regla de la cadena es diferente, ¿verdad? O un poco diferente a la regla de la cadena que se utiliza para derivadas parciales. Entonces vamos a ver cómo utilizarla. Voy a poner aquí, ¿verdad? Que vamos a utilizar esta de la cadena para funciones de varias variables. Entonces, en este caso, cuando hablamos de derivadas totales, se utiliza cuando dentro de una función de varias variables, nosotros tenemos funciones compuestas. Entonces, si ustedes se acuerdan de su matemática 1, una función compuesta, ¿verdad? Es aquella que tiene otra función dentro de una función, ¿verdad? Dentro de una función yo indico que hay otra función y lo que tengo que hacer, pues en este caso, es sustituir todos los valores de la variable por la función que está dentro de esa función, ¿verdad? Entonces, ese concepto de función compuesta también la vamos a necesitar para poder trabajar con derivadas totales. Entonces, en este caso, vamos a ver cuál es la ecuación o la fórmula para poder resolver una función, ¿verdad? De dos variables y cómo se utiliza en este caso o cuál es la fórmula para una derivada total. Entonces, en este caso dice que la derivada de z, y en este caso, como les digo que vamos a trabajar con una variable o una función compuesta, aparte de las variables que conforman la función, para la derivada lo que vamos a hacer es que esa variable de la función compuesta va a ser la razón de cambio de la derivada. Es decir, por ejemplo acá, si yo tengo, lo voy a poner así mejor, para que me entiendan mejor, si f de x, y es igual a ver, si f de x, y es igual a x al cubo por y menos y a la cuarta y x, que es la función que tiene una función compuesta, es igual a 2 veces t al cuadrado y y es igual a 5. Ese es t al cuadrado menos 6t. Dice acá, calcular la derivada de z en función de la variable t. ¿Sí? Entonces aquí me están pidiendo, y ven aquí que por eso les digo, entra en función o entra a escena una tercera variable, que es la variable de las funciones compuestas que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder encontrar la derivada total en función de cualquier variable que se nos indique, encontrar la diferencial. Y la diferencial total, ya vimos cómo se saca, ¿verdad? En el tema anterior. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. Primero que tengo que hacer es encontrar la diferencial y luego que tenga esa diferencial, lo que hago es obtener la derivada de cada una de estas funciones compuestas, ¿sí? Es decir, tengo que obtener la derivada, en este caso, de x y tengo que obtener la derivada
de y, que si se dan cuenta ahí, estas son funciones de una sola variable. Entonces, para obtener la derivada de estas, pues ahí sí que se obtiene con los teoremas de derivadas parciales para una función, ¿sí? Entonces, veamos cómo obtener este tipo de, o cómo resolver este tipo de ejercicio, ¿sí? Primero que nada, se me fue, ¿verdad? Pero la fórmula entonces, tomando en cuenta todo lo que les he dicho, la fórmula para una derivada total en función de una variable es la siguiente. De que en este caso, les voy a dar la fórmula para una función de dos variables. Y esa dice que la derivada total de z en función de t va a ser igual a la derivada parcial de z en función derivada por la derivada de x en función de t, más la derivada parcial de z dividido, en este caso en función de y, perdón, derivada parcial de z en función de y, por la derivada de x, la derivada de y en función de t. Esa es la fórmula. Entonces veamos cómo puedo utilizar esta fórmula para encontrar la derivada que me están pidiendo acá. ¿Sí? Entonces hay varias maneras de hacerlo. Como les digo, primero podemos obtener la diferencial o de una vez ir trabajando parte por parte lo que me pide la fórmula. Yo lo voy a hacer así, voy a trabajar parte por parte, voy a sacar de una vez la derivada parcial en función de x y voy a sacar la derivada, ¿verdad? En función de t. Lo mismo para la variable y. Entonces veamos cómo se hace esto. Entonces primero voy a encontrar derivada de z, derivada parcial de z en función de x en función de t. Entonces, la derivada parcial de z la voy a obtener con esta función y la derivada de t, o sea, en función de t, la voy a encontrar con esta función que tengo acá, para que me entiendan, ¿verdad? Entonces, primero saquemos la diferencial, perdón, la derivada parcial en función de x, de la función que sería en este caso x al cuadrado y esta como es una constante, pues desaparece y se vuelve 0. Ahora voy a obtener la derivada de x igual a 2t al cuadrado. Entonces pongo acá x igual a 2t al cuadrado y lo puedo sacar empezando con una diferencial para que ustedes vean, ¿verdad? Y después convertirla en una derivada. Ser igual a 4t por diferencial de t. Pero como lo que quiero es la derivada, únicamente paso este valor a dividir a la diferencial de x para tener mi derivada. Entonces sería diferencial de x sobre diferencial de t me saca la primera derivada que va a ser 4t. Entonces necesito para el primer elemento de mi función. Entonces aquí sería prácticamente, ¿verdad? Sería 3x al cuadrado y por 4t, ¿sí? Si quiero lo meto en paréntesis, ¿verdad? Y ahí tengo el primer componente que sería diferencial de z, perdón, derivada parcial de z sobre x por la derivada de x sobre t. Vale. Ahora, ¿verdad? El siguiente es sumando, que sería la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Y esto entonces hago lo mismo que en el anterior. Primero obtengo la derivada parcial de z en función de y esta va a ser igual a, sería entonces en este caso x al cubo menos bajo el 4 y al cubo. Entonces aquí ya tengo mi derivada parcial en función de y. Y ahora voy a derivar la función compuesta de y igual a 5t al cuadrado menos 6t, ¿verdad? Entonces lo puedo hacer directamente, ¿verdad? Entonces yo ya sé que la derivada va a ser de y sobre dt 10t menos 6. Y allá tengo entonces la derivada con respecto a t.
únicamente multiplico estos dos componentes y me quedaría que x al cubo menos 4y al cubo por 10t menos 6. Ahora que ya tengo esto, entonces, lo que tengo que hacer es únicamente agregar ambos componentes, ¿verdad?, a la derivada. Entonces digo que derivada de z dividido derivada de t sobre t, ¿verdad?, es igual a 3x al cuadrado de y por 4 veces t más x al cubo menos 4y al cubo por 10t menos 6 y z con respecto a la variable t. Y ese es mi resultado. ¿Dudas con respecto a la aplicación de la regla de la cadena para poder obtener derivadas totales? Solo nos daría tiempo para... Sí, claro, yo les doy tiempo. Les dejo acá, ¿verdad? Y para una función de 3 variables, pues es muy similar, ¿verdad? Como les digo, este tema y de diferencial total es muy similar. Entonces, en la fórmula lo que va a cambiar es que únicamente vamos a agregar otro componente. Entonces voy a poner aquí la fórmula para derivada de 3 variables, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí que prácticamente es la derivada total. Voy a poner aquí como referencia W para no utilizar cualquier variable de la función compuesta. Va a ser igual en este caso a la diferencial, perdón, por nuestra primera variable que vamos a derivada de x por la derivada de x en función. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Perdón. Es que fíjese que no les escucho muy bien. Entonces, en este caso, tal vez me pueden escribir. No sé si es mi señal, por eso les pregunto si ustedes sí me escuchan bien, porque yo no les escucho Sí se le escucha, Ángel. Gracias. Entonces, si no sé si alguien... No. ¿Sí? Entonces tengo la diferencia sobre x sobre la variable b, más sobre y derivada de x, de y sobre, nuevamente, la derivada parcial, que acá voy a poner que es z como referencia, sobre la variable b. Entonces vean que lo único que cambia acá, ¿verdad?, al igual que en diferencial total, es que voy agregando otro componente, ¿sí? Si tengo una función de 3 variables, entonces voy a tener 3 factores o 3 sumas para mi diferencial total sobre cualquier variable, ¿verdad? Eso puede ser sobre la variable b, sobre la variable z, sobre la variable a, sobre la variable c, o sea, ahí puede ser cualquier variable, ¿sí? Y esa variable a la cual yo le saco o en función de la cual estoy sacando una variable que esté en la función compuesta, ¿sí?, de x, y, z.